antes que nada comentar un poco este tema que sí han aumentado, incrementado los casos de consultas por temas de salud, porque, bueno, la población en general se fue también interiorizando con respecto al tema de salud y que tienen el derecho constitucional a acceder a todo lo que tenga que ver con el derecho y la preservación del derecho a la salud y por ende el derecho a la vida. Eh, Tal cual nosotros yo como directora del Instituto de Salud del Colegio de Abogados de Moreno, hemos colaborado con la doctora Tawada en el patrocinio jurídico gratuito a los fines de poder interiorizar este tema de cómo realizar los amparos y poder colaborar con la población de Moreno en general a través de ello. Bueno, para interiorizarnos un poco el derecho a la salud, podemos decir que en realidad el derecho a la salud está garantizado principalmente en la Constitución Nacional. El artículo 33 de la Constitución lo que hace es establecer todos los derechos, lo que dice es que los derechos que no estén explícitamente mencionados en ella no significa que quedan fuera de la Constitución. Principalmente el derecho a la salud está comprendido dentro de lo que es la garantía del derecho a la vida. A partir del año 94, nosotros como nación hemos suscrito convenios que están establecidos y garantizados en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. Dentro de este artículo lo que encontramos son muchas convenciones internacionales, como la Convención Internacional de Derechos Humanos, convenciones internacionales de Derecho del Niño, Convención de Derechos Civiles y Políticos, Convención Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en todas estas convenciones se habla del derecho a la salud. El derecho a la salud tiene que ver no solamente con la salud física, sino también con la salud mental y con un estado generalizado de bienestar de las personas. Entonces, todo aquello que vulnere este estado de bienestar en las personas, podemos decir que está vulnerando el derecho que tenemos a la salud, digamos, a una salud plena. Ya sea en niños, podemos hablar de la Convención de Derechos del Niño, existen convenciones incluso eh, para las personas de edad avanzada. Existen convenciones que resguardan los derechos de las mujeres en cuanto a la discriminación a la discriminación en el tema de la salud. Ahora también hay mucho con respecto a la obstetricia, en cuanto a la violencia obstétrica. Todo esto garantiza la salud de todos estos sectores poblacionales. Es decir, abarca muchísimos aspectos, yo te lo estoy como resumiendo para que se entienda. Todo esto está comprendido dentro del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que le da a estos tratados internacionales jerarquía constitucional. ¿Qué significa? Que están incorporados a nuestra Constitución. Es muy Entonces, interesante, disculpame que te interrumpa, porque a ver, en este marco del derecho, recuerdo que cuando se debatió la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, había algunas obras sociales que no brindaban esa prestación vinculada a la salud. En esos casos se tuvo que presentar amparo desde tu conocimiento, desde tu experiencia. ¿Cómo se tramitó esa cuestión? mira, en general cuando tenemos una ley que garantiza cierto derecho, en este caso, bueno, la ley que había eh, digamos, garantizado el derecho a la interrupción del embarazo para aquellas personas que quisieran hacerlo. Eh, la realidad es que sí, yo en lo personal no he tenido casos, pero sí existieron casos como con cualquier otra ley que garantice un derecho a la salud y no se cumpla. Lo mismo, por ejemplo, en su momento, allá por el 2010, creo que fue, 2011, que estuvo la ley de fertilización asistida, que garantizaba que todas las obras sociales también hicieran lo mismo que la interrupción, pero a la inversa, en este caso era garantizar que se hicieran los tratamientos que salen hicimos, y las obras sociales no lo hacían en ese momento. En esa oportunidad, en lo que a mí refiere, he tenido muchísimos, pero muchísimos amparos para lograr que se cumpla la ley, porque sancionar la ley no significa que inmediatamente las obras sociales y los prestadores de salud lo cumplan. Entonces, esto es aplicable a cualquier ley que se sancione que garantice específicamente un derecho a la salud. ¿Por qué terminamos haciendo los amparos? ¿Por qué? Porque es la herramienta judicial más idónea, más rápida y más eficaz para poder llegar a tener una respuesta en tiempos breves, porque la justicia sabemos que a veces demora más de lo que
que todos quisiéramos, incluso los justiciables y los que ejercemos, digamos, para que se cumplan esos derechos. Como demora, el amparo es la herramienta judicial que tenemos más inmediata. Bueno, y esa era Entonces, la siguiente pregunta. A ver, ¿cuál es el sistema administrativo que implica el amparo? ¿Cómo, a ver, cuáles son los pasos que tiene que seguir el ciudadano común, ya vaya a un abogado particular o al consultorio jurídico gratuito? bueno, normalmente las personas cuando tienen un inconveniente en donde sienten que se está violentando algún derecho a la salud que tengan garantizado en una ley, por ejemplo, las personas con discapacidad también. Hay una ley, esto igual que lo que te comentaba antes, hay una ley para personas con discapacidad que establece que tienes que tener cobertura al 100% de todas las prestaciones. Eso no pasa en la realidad de las obras sociales. Muchas veces le dicen, esta prestación sí, esta no, esta te curo el 50, esta no. La ley de discapacidad habla de una cobertura al 100% de todas las prestaciones, habla de prestaciones integrales. Entonces ahí, en esos casos, cuando uno ve que sucede, que no se cumple, tiene que recurrir a una persona que lo asesore, hacer el reclamo administrativo. ¿Cómo comienza? Esto respondiendo a tu pregunta. Haciendo el reclamo en la obra social, eso es el reclamo administrativo, solamente que es ponerle como el nombre al reclamo que uno está efectivizando. Pero la No, persona puede por sí sola. el llamado por teléfono que te atiende del otro lado te dice, no, no se El presta, llamado listo, por teléfono lo que tiene es que no nos queda constancia. claro. Entonces nosotros como, desde nuestra parte, como abogados, podemos decirle a la gente, bueno, hagan el reclamo. ¿Cómo lo hacen? Se presentan a la obra social con una nota que diga, se está violentando mi derecho a la salud garantizado en la Constitución, necesito que me den el 100% de las prestaciones de, por ejemplo, no sé, mi hijo que tiene, por decir, no sé, un niño que tenga alguna discapacidad y tenga un certificado de discapacidad. Entonces, eso es como una especie de comodín. Entonces, la persona dice, tengo este certificado de discapacidad que se le llama CUD comúnmente. Sí. Entonces, no me están cumpliendo con el acompañante terapéutico. Por nota, por escrito, no hace falta que sea una carta de documento, es decir, la gente lo puede hacer solo esa instancia. Muchas veces en esa instancia se resuelve. Si no se resuelve, ya tienen que recurrir a un abogado. ¿Por qué? Te detengo un segundito como para ir haciéndolo, digamos, paso a paso. Digamos, va a la obra social, presenta la nota, se la sellan y sale con la nota. ¿Tiene que esperar una respuesta, sí o no, antes de ir a un abogado? ¿O hay un tiempo que dice, bueno, no, mira, fui, no me contestaron hace 2 semanas, voy al abogado? Bueno, en realidad, a ver, la realidad es que no necesitan esperar mucho, porque los plazos de la ley de amparo son breves, es decir, 15 días no se responde, se puede iniciar el amparo. ¿Qué Perfecto. quiere? En realidad la ley habla de negativa de la obra social, pero ¿qué pasa? Muchas veces pasa lo que vos acabás de decir, que No no hay una contestan. negativa, no te contestan. Ese silencio, por decirlo de alguna manera, para nosotros, en el marco legal, es una negativa. Perfecto. ¿Por qué? Porque uno no puede esperar, no sé, 365 días a que se decidan a contestar. No, pero aparte porque generalmente, vos pusiste el ejemplo de discapacidad, pero también hay personas que necesitan un tratamiento urgente, por ejemplo, oncológico, y no se pueden detener. Oncológico, de hecho, ahora que mencionas lo oncológico, también es bueno que las personas que tienen este tipo de enfermedades, cualquiera sea que tenga que ver con algo oncológico, existe una ley, que esa ley dice lo mismo que las personas con discapacidad, 100% de cobertura de todas las prestaciones que necesiten para tratamientos oncológicos. Esto es, tengan obra social o no la tengan. Es decir, Sí, cuando es no la tienen, distinto, es el porque Estado el que garantiza. en su momento, y esto te habrás encontrado, pasaba mucho con profe, hoy es incluir salud, Sí, pasaba mucho con esta obra social, muchísimo. con que en realidad no es una obra social, sino es una prestación, no me sale la palabra ahora, pero digo, ocurría mucho. Digo, siguiendo los pasos, tengo la negativa, ya sea formal o informal, que no me respondieron. Voy al abogado, ya sea particular o consultorio jurídico Sí. gratuito. ¿Cuál es el trámite que hace el abogado a partir de ese momento? Lo primero que hacemos nosotros es ver si ya tienen la negativa, ya tenemos un paso avanzado. Ujú. Es decir, ya estamos como un poquito adelantados. A continuación, lo que se hace es el reclamo en la Superintendencia de Salud, que esto también la gente lo puede hacer, porque la Superintendencia de Salud es el órgano de contralor de las obras sociales y prepagas, es el órgano del Estado que controla el funcionamiento y que se cumplan con las prestaciones básicas, que se llama PMO, es
plan obligatorio para todas las obras sociales, plan médico obligatorio, es decir, son un básico de prestaciones. Entonces, ese básico lo tienen todas. Ahora, cuando te digo, existe una ley puntual y particular como las que estamos mencionando, la oncológica, la de discapacidad, la de fertilización asistida, la de interrupción del embarazo, bueno, todas esas que tienen cobertura al 100, tienen una cobertura que la establece una ley específica. Las que no están en el PMO, que es el Plan Médico Obligatorio, que es la base mínima de prestaciones. Entonces, cuando vemos que ahí no se está cumpliendo, es el órgano que controla esto es la Superintendencia de Salud de la Nación. En la superintendencia se puede hacer reclamo, lo puede hacer la persona también sola, se hace o por mail o se presenta directamente en la superintendencia que está en Diagonal Norte al 600 en Capital Federal ante un formulario. Se completa el formulario y se presenta la documentación y se dice, normalmente lo que yo hago en particular es presentar también la nota que presenté en la obra social, es decir, intimé a la obra social, reclamé en la obra social, por eso necesitamos siempre por escrito, o sea, nunca de palabra, porque de palabra no nos queda la constancia, es decir, llamé, me dijeron, no, siempre una nota, aunque tenga 5 renglones, pero reclamando lo que uno quiere. Entonces, esa misma nota la presentas en la superintendencia con toda la documentación diciendo, yo pedí estas prestaciones, no me las están dando, la ley me las garantiza. Entonces ahí ya se inicia un expediente automáticamente en la superintendencia. Para realizar ese reclamo en la superintendencia, la gente por ahí no necesita específicamente un letrado, pero ¿qué pasa? Los tiempos son inmediatos al inicio de un amparo. 15 días después uno tiene habilitada la instancia judicial, porque la administrativa ahí se agotó. Y en 15 días es raro que la superintendencia nos dé una respuesta. Entonces, la realidad es que si uno ya viene con el abogado, en 15 días ya tiene el amparo iniciado. Claro, Entonces, pasando en limpio. Entonces, vamos a la obra social, presentamos una nota reclamando esa prestación que no se está cumpliendo. Con esa nota, ya sea con un abogado o de manera particular, se va a la Superintendencia de Seguro de Superintendencia de sí, Salud, ya sea por mail o presencial. Y tiene un plazo perentorio aproximado, esto tiene que ver, vuelvo a repetir, con el tratamiento que uno esté realizando, de 15 días para hacer el amparo. El amparo es claro, la judicial. ley establece que en 15 días tenemos habilitada la instancia judicial. Nosotros le decimos Perfecto. así, o sea, es lo que dice la ley, porque a partir de ahí uno puede iniciar judicialmente el reclamo. Perfecto. Va el abogado nuevamente, reitero, sea particular o sea consultorio jurídico Sí, gratuito, y ahí arman un escrito que es el amparo. Es así. sí, se inicia con la demanda. Ujú. Uno normalmente dentro de lo que es la demanda, los abogados solemos solicitar una medida cautelar que es para tener una resolución inmediata en lo que llega a la sentencia, porque la sentencia suele demorar un poco más allá de que el amparo es un juicio rápido, a diferencia de los juicios que estamos acostumbrados, es un proceso que tiene mucha más dinámica. Entonces los plazos son de 48 horas, 24 horas, son en horas, no en días como uno está acostumbrado. Entonces, cuando tenemos este tipo de procesos, si bien son rápidos, cuando tenemos una persona con un tema oncológico, por ejemplo, no puede estar esperando. Claro, Entonces, ahí uno pide una medida cautelar, que es lo que nosotros los abogados es lo primero que ponemos, digamos, en el amparo, para que mientras tanto se va tramitando el proceso, se resuelve ese tema. Es decir, mucha gente tiene la prestación y después la sentencia. ¿Por qué? Porque se ganó la medida cautelar previamente. Entonces, puede ser que la sentencia demore un año y medio, pero desde el mes y medio que se inició el amparo ya tenga la prestación. Y en el transcurso hasta la sentencia, normalmente las sentencias ratifican. Si salió positiva la medida cautelar, normalmente se ratifica en la sentencia. Esto me refiero, puede ser cualquier tipo de prestación, no sé, por ejemplo, últimamente hay mucho con PAMI, internaciones en geriátricas, por cobertura al 100%. También hay mucho de discapacidad, hay mucho, porque son muchas prestaciones en conjunto, ese es el tema. Internaciones domiciliarias, que llevan muchas prestaciones juntas, entonces siempre hay algo que no le cumplen, ya claro, sea obra social, prepaga, o muchas veces tenemos que ir contra digamos, por ejemplo, no sé, el Ministerio de Salud, porque no tiene una prepaga y claro. tiene un tema oncológico. Hasta ahora vamos muy bien desde lo gráfico porque es la problemática que se encuentra el vecino Sí, común. O sea que el amparo sale casi inmediatamente, más allá del proceso judicial, digamos que es respaldatorio, por llamarlo de alguna manera,
que es la sentencia. Digamos, ¿qué pasa si el amparo es afirmativo, si hay que hacer el tratamiento oncológico, sigo utilizando el mismo ejemplo, y la obra social dice, no, mira, me sale muy oneroso, no lo puedo solventar yo? ¿Qué pasa? A ver si te entendí la pregunta. ¿Qué pasa si salió Que positivo el incumple, amparo claro, y no hay y la obra social incumplimiento. no cumple? Exactamente. Los abogados tenemos una herramienta que la establece el Código Procesal y también el Código de Fondo establecen que ante eso sería el incumplimiento de una orden judicial, porque ya tendríamos, por ejemplo, una medida cautelar o una sentencia, y no lo cumplen. En este caso, la herramienta es pedir sanciones, combinatorias solemos decirle, porque estas sanciones normalmente se aplican en una cierta suma que se fija por día de incumplimiento. Entonces, es la herramienta más efectiva que tenemos ante el incumplimiento, porque también sucede, muy buena tu pregunta, porque eso es lo que sucede en muchos casos, en donde uno tiene, de hecho, hoy a la mañana estuve presentando pedidos de sanciones por incumplimientos en un tema oncológico, justamente. ¿Por qué? Porque si no cumplen, uno qué hace, por más que tenés la orden judicial y el otro dice, bueno, no la cumplo, por ejemplo, porque la apelé y estoy esperando la apelación, no, la persona no puede esperar la apelación, Claro. porque si tiene la orden judicial que dice, denle la medicación que sale, no sé, por decir algo, 10 millones de pesos, ok, pero la orden judicial lo dice y la obra social dice, no, voy a esperar que se resuelva la apelación, no, ahí uno tiene la herramienta de pedir, por ejemplo, que se apliquen sanciones combinatorias como astreinte. Entonces, los juzgados las suelen fijar por día. Por ejemplo, 5.000 pesos por día de incumplimiento, 10.000. O sea, y después, cuando no cumplen ni con las sanciones, se puede pedir que se amplíen. Es decir, no sé, están en 5 y los juzgados las van elevando. Entonces, eso es una herramienta importante. Última pregunta para no abusar de tu tiempo, que veo que es escaso y que te están reclamando en algún... Soy mamá hace sí. muy poquitos días. Mi bebé tiene menos de un mes y medio. Bueno, ya te libero. Tema número 1. Ustedes en el colegio de abogados tienen un Sí. listado de abogados que se especializan en el tema de salud, aquellos que no cumplen con los requisitos para poder acogerse al consultorio jurídico gratuito. Pueden consultar qué abogados son especialistas en salud. Sí, en el colegio de abogados hay, o sea, aparte está primeramente el consultorio jurídico gratuito, que es para aquellas personas que no cuenten con los recursos para abonar un abogado particular, es decir, se pueden acercar al colegio y solicitar un abogado particular, siempre y cuando cumplan los requisitos que solicite el patrocinio jurídico gratuito. Después, en el caso de que la persona diga, bueno, no, yo quiero otro letrado, en el colegio de abogados hay un listado de abogados que se especializan en cada materia, tanto en salud como en familia, como en penal, es decir, les ofrecen también. Pero bueno, la herramienta del patrocinio me parece que es una herramienta importante porque tiene llegada a toda la población y la realidad es que el tema del incumplimiento en prestaciones no discrimina, no discrimina porque eh, sucede con la gente que puede de repente abonar una prestadora particular o una prepaga cara o medianamente cara o buena, como uno dice, bueno, esta es buena, va a cumplir, pasa que no cumplen. Y a veces también la gente que de repente tiene una obra social común no tiene por qué ver mermado su derecho a la salud y calidad de vida sobre todo, ¿no? Porque cuando hablamos de salud estamos hablando de calidad de vida. Y la última pregunta es de la ignorancia absoluta, más que nada para desasnarme. ¿Eso te tramite en la justicia ordinaria o la justicia federal? Federal. Federal. Federal Perfecto. porque sí, porque tenemos derechos constitucionales que se están violentando.